Hoy día quisiera hablar respecto al fenómeno que está empezando a ocurrir en redes sociales respecto a el fin del mundo. ¿Cuánto nos queda? Verán, está la noticia últimamente de un asteroide que se piensa que tiene un 3% en este momento, 3,1% de posibilidad de impacto en el 2032, eso sí. Tenemos la guerra en este momento que se ha ido recrudeciendo, a pesar de que hay estrategias de paz, entre comillas. Tenemos el tema de ríos rojos, de animales del mundo submarino que aparecen en las costas, etcétera, etcétera. Hasta una idea de los drones y de unas nieblas que supuestamente podrían ser tóxicas. Eso pasó hace un mes atrás, por ejemplo. Entonces está esta idea de una especie de síndrome, llamémoslo así, no es clínicamente, pero un síndrome igual, un síndrome de un mundo cruel. Esta es una palabra acuñada por George Geffner en los años 70, que también se acuñó o es importante en una teoría de la cultivación, que de alguna manera a las personas les vas tú cultivando ideas en su cerebro a través de la televisión, y por eso ellos ven un mundo más terrible que él realmente es, porque los medios de comunicación se preocupan de asustarte a mí y a mí, a ti y a mí, porque bueno, es la manera en que nosotros tenemos más atención, más interés. Eso es normal. Entonces Geffner planteó que se van cultivando ideas en algunos cerebros y que posteriormente esos cerebros proyectan en la realidad lo que los medios de comunicación les dicen ver. Ahora, ¿cómo se asocia esto con este síndrome del mundo cruel? Voy a plantearle algunos puntos solamente. Uno es que estamos con un exceso de información, y la información es grande, amenazante en general. Siempre las ideas que van a ver en los reels o con noticias, inclusive esto, llama mucho la atención. Entonces son noticias amenazantes, son noticias sobredimensionadas muchas veces, y tienen este elemento de desesperanza que hemos nosotros ido acumulando en el tiempo. Me explico. Nosotros tenemos una desesperanza aprendida. Nosotros pensamos que nuestros efectos individuales no van a cambiar las situaciones que vive nuestro mundo ahora. ¿Cómo sabemos esto? Hace años nos damos cuenta que el efecto de un individuo no puede cambiar lo que la masa piensa, o inclusive el cambio planetario. Esta teoría es conocida por un señor que se llama Martin Seligman, que hizo un estudio en perritos que quizá algún día le explique en más detalle, pero que nos habla que por mucho que tú intentes cambiar las cosas, después de un tiempo, si no ves un efecto digamos de tus actos sobre el entorno, tú aprendes a que hagas lo que hagas, todo va a seguir igual. Entonces prefieres bancarte lo que venga. Un tercer fenómeno es una parálisis cognitiva. Ocurre que cuando tienes demasiada información negativa, tú ya tienes dificultad para procesar y responder apropiadamente. Y el miedo crónico que está viviendo las personas hace que empiecen a tener un efecto de desensibilización. De hecho, Geffner vio que de cierta manera tú podías enfrentarte a situaciones violentas o ver personas heridas en la calle, y según él, dada la desensibilización que tenemos ante los medios, cada vez nos dificulta más poder reaccionar frente a situaciones terribles. Bueno, ustedes me imagino que vieron, y les sugiero no verlo, pero si lo llegaron a ver, el video de la señora que se incendiaba en Nueva York, donde al parecer nadie hacía nada. Eso se llama el efecto bystander, o el efecto del espectador o del testigo, donde normalmente los testigos no hacen nada, especialmente si son muchos, frente a una situación de riesgo, o una persona herida o siendo asaltada. Bueno, hay otros elementos importantes acá. Por ejemplo, que estamos en una infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? Es la idea que nosotros estamos frente a una intoxicación de noticias. Estas noticias son generalmente malas. ¿Por qué? Porque es la manera en que pueden llamar nuestra atención. Ahora, dentro de esto, ¿cuáles son los factores relacionados con esta intoxicación informativa? Uno, el hecho de que estamos hiperconectados. Se explica en sí mismo. El segundo fenómeno, que no es menor, es que normalmente tenemos una esfera de selección negativa o de negatividad asociada a las noticias. Muchas noticias van a explotar nuestra idea de que siempre va a suceder lo peor, como en este 3% del meteorito. Nosotros pensamos más en la probabilidad que este pegue y no al 97% o 96,9% que no lo haga. Lo mismo pasa con los accidentes aéreos, que cada vez son más frecuentes, pero tenemos una atención selectiva hacia solamente los accidentes.
inclusive algunos que son más prevalentes, como los accidentes de aviones chiquititos o de menos pasajeros. Miren, ¿cuál es el resumen de todo esto? Las personas el día de hoy están empezando a experimentar una disonancia cognitiva, una teoría del Dr. Festinger que nos plantea que nosotros tenemos una visión del mundo que es distinta a lo que el mundo nos está mostrando. El mundo a nuestro alrededor es quizás un poco menos terrible que lo que nos está mostrando las noticias. Entonces nos cuesta decir, chuta, veo todas estas noticias, salgo a la calle y está todo normal. ¿Cómo es posible? Si parece que estamos al borde del apocalipsis. Entonces tenemos esta disonancia. Y en esta disonancia en algún minuto empezamos a experimentar ansiedad. Porque son dos ideas distintas, lo que nos plantean los medios y nuestras propias creencias, abordadas, cultivadas durante décadas ya a esta altura, según Kirchner, versus lo que estamos viendo en el entorno, que a veces, insisto, es más armonioso, más tranquilo, espero, que lo que tú y yo vamos viendo en estos videos. ¿Qué es lo que queda para la gente a futuro? Bueno, los jóvenes están teniendo una idea de que heredaron un mundo que no es tan bueno como el que a sus papás les tocó vivir. Hay una desesperanza respecto al futuro. La mayoría de las películas son de zombies, son de guerras mundiales, de ataques de extraterrestres o de meteoritos asesinos. Entonces tenemos una idea que el futuro ya no va a ser digamos, la promesa. De hecho, ahora mucha gente sube videos de Fallout también por lo mismo. Hay como una nostalgia respecto a la idea de los años 50 que la gente tenía de progreso constante. Y en otras generaciones también, en otras décadas. Ahora, la generación alfa y la generación Z está heredando un mundo que ellos piensan que es mucho peor que el que sus padres y sus abuelos les tocó vivir. No tienen acceso a casas, no tienen acceso a quizás a los beneficios que habían antes. Tampoco han heredado un mundo limpio, ni climática ni en las ciudades. Entonces también viene desesperanza de estas generaciones más jóvenes. Y por lo mismo viene una idea de preparacionismo y nihilismo, de estar preparados constantemente a esta amenaza futura y de el surgimiento, muchas veces inclusive he hecho videos acá al respecto de autores que plantean que no tiene sentido la vida. Esto en parte también se debe a la desconfianza que uno tiene en las instituciones, anomia de Durkheim, un día les puedo explicar más en detalle, pero hay muchos videos al respecto, y de la pérdida también dentro de esto de la confianza en las religiones tradicionales. Y han surgido otros movimientos que son más débiles, como algunas religiones de la nueva era, por decirlo así, y gurúes, varios, hasta inclusive gurúes como del fitness, que también tienen como una parte más psicológica espiritual. Entonces, como resumen, me da la impresión que nosotros estamos en un poco lo que planteaba Jung en el arquetipo del apocalipsis. Estamos como en una inspiración de pensar que va a haber realmente una situación catastrófica que va a resetear esto. No es solamente el Foro Económico Mundial que nos dice esto con el Gran Reset y la Agenda 2030, comillas, o que lo asociamos con ellos, sino que nosotros también estamos en esa mentalidad, en esa vibración, consumidos durante décadas ya con esta implantación de que lo que hay en el mundo es violencia, es caos, es muerte, es oposición, es conflicto, es desconfianza del otro, es pérdida del poder individual para poder cambiar las cosas, es desconfianza de las comunidades entre sí. Entonces, yo no sé si el meteorito va a caer a la Tierra, pero sé que nuestro talante en este momento como generaciones y como especie es a tratar de experimentar situaciones que sean lo más destructivas posible. Y eso debería preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros revertir esto? ¿Cómo nosotros podemos tratar de sensibilizarnos más en vez de desensibilizarnos ante la guerra y el caos? Y también aprender a que nosotros tenemos que tratar de construir un nuevo mundo, no tratar de pensar constantemente cómo destruir el anterior. Y también que tenemos que, tanto como preocuparnos de lo que podría pasar en nuestro planeta, también entender qué cosas podemos hacer como sociedad para poder enfrentar estos nuevos desafíos o nuestras nuevas amenazas, si usted quiere. Así que eso, que tengan una muy buena noche y espero que traten de descansar un poco de este constante bombardeo de información complicada o negativa.